Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado por Gabri. Gabri, una duda, ¿nos has pedido que hablemos de una película dirigida por Gus Van Sant? ¿Una película del año 1997? ¿Acaso nos has pedido que hablemos de una película protagonizada, entre otros, por Matt Damon, Minnie Driver y Robin Williams? Pues sí. O sea, evidentemente Gabri nos ha pedido que hablemos un ratín de El indomable Will Hunting. Ojo, Gabri nos ha pedido este vídeo, pero no es exactamente para él. ¿Por qué? Porque Gabri quiere dedicar este vídeo por un cumpleaños, evidentemente. Y el cumpleaños es de Enesa. Pausa dramática. Muchísimas felicidades, Enesa. Reiterar mi felicitación, que al fin y al cabo eres la receptora principal de este vídeo. Entiendo además que este es un regalo porque debe tratarse de una de tus películas favoritas. Uno siempre trata, y os lo voy a confesar tanto a Gabri como a Enesa, uno siempre trata de hacer el mejor vídeo posible para cada película, pero coño, es que en este caso me cargáis de responsabilidad, de presión. Yo me veo como el juguete de Reyes. O sea, yo soy el que le tiene que gustar al niño que lo recibe. Yo soy el regalo, y como el niño empieza a jugar más con la caja que con el juguete, mal asunto. Yo, hablando de ello. Ahora, en serio, espero que os guste a los dos y especialmente, por supuesto, a Enesa. Y, por cierto, esto, a ver una vía, no es la primera vez que alguien utiliza las críticas a la carta de un servidor para regalarlas de cumpleaños. Y además, coño, que sepáis que si queréis más de esto, o sea, si queréis música en directo, ya sabéis que Jaime Vicente Echagüe es el único videocrítico de todo YouTube que interpreta, ejecuta, como decía el chiste, música en directo. Pues coño, un regalo de cumpleaños, y aquí tenemos la oportunidad de sacarle el brillo al Casiotone. Diréis, joder, pues para lo que ha sonado, ojo, 16 ritmos, exactamente 99 instrumentos diferentes. O sea, es todo un juegazo tremendo. Os puedo hacer un cumpleaños en plan bossa nova, si lo queréis. Pero bueno, no firme cheques que no puedes cumplir, Echagüe. Bueno, chicos, vamos a hablar ya. El indomable Will Hunting. Viajemos por el momento al año 1997, año en el que comenzábamos a familiarizarnos con el concepto de Internet, pero muy pocos, al menos en España, sabían exactamente en qué consistía, y todavía menos se habían introducido en eso que por aquel entonces se llamaba el ciberespacio. ¿A que os sentís viejos cuando digo esto? Pues bien, eso es bueno. Camino de 30 años es a lo que iba. Es cuando se estrenó El indomable Will Hunting, un título en castellano que, con todas las licencias que se tomó y que queráis, a mí no me parece desacertado a la hora de trasladar el espíritu de la película, que, como ya sabéis, es el buen Will Hunting, The Good Will Hunting. Dos veinteañeros por aquel entonces, no vamos a decir conocidos de forma masiva, actores ambos, jóvenes, guapos, amigos ambos, compañeros de piso, escriben un guión sobre un joven bostoniano con vamos a decir, un intelecto superior a la media. En principio, aunque hoy nos parezca increíble, lo que tenían ellos en mente era un thriller con eso. O sea, el protagonista de aquella historia, ese joven superdotado, trabajaba para el FBI. Sin embargo, desde Castle Rock, que fue el primer estudio que se interesó de verdad en esta historia, les dio un consejo: olvidaos del thriller, cosa que me llama la atención porque dices, el thriller siempre como que parece más vendible, y centraos en la historia de este chaval y de su psicólogo,
que eso era una parte de aquel thriller loquísimo que querían hacer estos dos. Finalmente, la Miramax de los Weinstein, le echaron un ojo a ese guión, lo compraron y el resultado final, aparte de un exitazo de taquilla, en una película baratísima, una peli que apenas costó 10 millones de dólares, acabó recaudando más de 200. Fue, aparte de ese exitazo, que estos chavales ganaron un Oscar al mejor guión original. Los chavales, ¿quiénes eran? Ya lo sabéis. Matt Damon y Ben Affleck. Y la película El indomable Will Hunting. 9 nominaciones al Oscar que tuvo la película. Y ya tuvo mérito que ganaran algo. También ganó el Oscar Robin Williams como mejor secundario. Se llevó esos dos, si no recuerdo mal. Teniendo en cuenta que fue el año de Titanic, que logró el máximo de estatuillas en un récord igualado, pero nunca superado hasta el día de hoy, que son 11 Oscars. Es extraño cuando indagamos, ¿verdad?, en el origen de las películas. Os acabo de decir que Affleck y Damon lo que tenían en mente era un thriller cuando escribieron el primer borrador. Y lo que tenemos a día de hoy en El indomable Will Hunting es una película muy emocional, pero ninguna de esas emociones se asemejan a lo más remoto a lo que consideramos un thriller. Ni en el fondo ni en la forma. Affleck y Damon al final jugaron duro y apostaron por un cineasta, vamos a decir, muy ajeno a lo que consideraba, o lo que se consideraba entonces cine comercial, que era Gus Van Sant. Van Sant era lo que entonces se consideraba un cineasta independiente. O sea, no tanto porque trabajara al margen de los grandes estudios. De hecho, una de sus primeras películas, que fue Drugstore Cowboy, estaba producida por Metro-Goldwyn-Mayer, una película también con Matt Dillon, pero sí era independiente en lo que se refería al modo de contar una historia y a las historias en sí. Es decir, en sus pelis previas a esta podemos encontrar bandas de toxicómanos, encontramos chaperos. Hay que decir que Van Sant es considerado uno de los padres del cine queer. Es decir, es un cine y unos personajes muy alejados de lo que Hollywood podría estar haciendo, por lo menos en ese momento. En todo caso, sí que podemos ver una conexión en Will Hunting y el cine previo de Gus Van Sant, que eso es el ambiente marginal, la marginalidad, la de una juventud marginada, desheredada, desnortada, etc. Quizá eso es lo que supieron ver Ben Affleck y Matt Damon a la hora de decir, oye, queremos que este tío dirija la película. Y el resultado que tenemos, a mí me parece un contraste muy curioso. Es decir, tenemos una historia que, a tenor del resultado en taquilla, podríamos asegurar sin ningún pudor, pues oye, Will Hunting era una película muy comercial. Joder, hizo 200 millones, más comercial que eso. Las historias de jóvenes problemáticos es verdad que no han sido ajenas al éxito, es decir, han dado buenos resultados. Se me viene a la cabeza una película de 40 años antes, por lo menos, que es Rebelde sin causa, con James Dean. Will Hunting es una película que además consiguió conectar con la juventud con los chavales de por aquellos años que vieron la película y quizá eso les animó a realizarse una pregunta muy sencilla de plantear y dificilísima de responder, o por lo menos hacerlo de forma sincera. Y esa pregunta es, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres ser? Ya de adulto, incluso si nos preguntan eso, porque nos lo pueden preguntar de adultos perfectamente, cuesta encontrar una respuesta. Así que imaginaos, chicos, chicas de la edad de Will Hunting. Y más aún, como ocurre en la película, si eres un desheredado, un paria social, alguien que no ha contado con las mismas oportunidades que muchos otros. Ahora bien, esto que os he dicho podría pertenecer también a un drama social tipo Ken Loach, por ejemplo. Pero no es el caso. ¿Y por qué? Porque la historia de Will Hunting introduce una variante, vamos a decir, de cierta fantasía. Es decir, esa cabra loca, ese chaval que, joder, que por muy mono y por muy bien que tenga el pelito y tal, ninguna suegra querría como yerno, tiene un don. Tiene un enorme talento, casi sobrenatural, que bien canalizado, no solo lo va a elevar dentro de un círculo social, dentro de su círculo, mejor dicho, sino que le va a llevar tan lejos y tan alto como él quiera. Para mí, ese es el elemento de fantasía, ese toque, vamos a decir, del Hollywood mainstream, lo que de verdad enamoró al público. La posibilidad de salir del agujero gracias a un don
que hasta ahora nadie ha sabido ver. Explicado así, claro, también lo entiendo, si no habéis visto la película, os puede sonar a cuento de hadas convencional, o una película, vamos a decir, que de fácil acceso, para todo tipo de públicos. Al fin y al cabo estamos ante una película, ante una historia de superación, que esto ya casi es un topicazo decirlo. Sin embargo, el envoltorio de la peli. El envoltorio de la peli no es mainstream, no es accesible 100%. Y no solo el envoltorio, luego hablaré un poco de esto, pero El indomable Will Hunting fue una de esas películas clave a la hora de absorber para el cine, vamos a decir, comercial, para el cine de grandes estudios, algunas de las fórmulas del llamado cine independiente o cine indie. Eso se logró gracias a el salto que dieron cineastas como Gus Van Sant o Steven Soderbergh. Imaginaos, de Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo a dirigir Ocean's 11, por ejemplo. Estos directores que hicieron, incorporaron técnicas, incorporaron texturas en la imagen más propias del cine de bajo presupuesto, pero aplicadas a un cine de gran presupuesto. Es decir, los llamados cineastas indies de los 90, al final fueron un soplo de aire fresco. No os voy a hablar ya de Tarantino, por supuesto. Dentro de lo que eran las grandes producciones, con un estilo, vamos a decir que lo que hicieron fue hacer un estilo o introducir una serie de narraciones menos artificiosas, aparentemente como más desaliñadas, aparentemente menos decoradas o menos trabajadas, pero que sin embargo lo que hacían era darle un tono muchísimo más natural a estas películas. También es un cine con más riesgos, y en eso Miramax, hay que reconocerlo, y fijaos todo lo que ha pasado con Miramax, fueron unos genios. O sea, os recuerdo que fueron, he citado a Quentin, los que pusieron en pie Pulp Fiction después de que Tarantino debutara con una película que es verdad que era enormemente prometedora, como Reservoir Dogs, pero que, joder, tampoco le garantizaba la carrera que después llevó. Por ejemplo, os adelanto ya alguna de estas cosas indies que tiene Will Hunting. Destaca mucho el uso del lenguaje. O sea, en esta película, van más allá de lo atrevido. Es decir, 10 años antes, era impensable que una película en la que se hacen según qué chascarrillos, según qué comentarios y según qué insultos, optara a 9 Oscars. Hace no mucho, este mismo año, os hablaba de las burradas que decía Melvin Udall en Mejor Imposible, película que, por cierto, compitió en los Oscars con Will Hunting. Pues bien, Melvin, es decir, Jack Nicholson en Mejor Imposible, digamos que está ahí para hacer la primera comunión en comparación con algunas de las cosas que sueltan por esa boquita, no solo ya los personajes de Matt Damon y Ben Affleck, sino incluso de Minnie Driver. Tienen una letrina en la boca. O sea, dicho de otro modo, las conversaciones que escuchamos en Will Hunting, y ya hablaremos de esto porque algunas de ellas son maravillosas, no necesariamente es todo suciedad y pornografía, hay también espacio para lo soez. Y eso no os voy a decir que sea necesariamente una virtud, pero coño, es verdad que le otorga a la película una mayor naturalidad y una mayor credibilidad que quizás no habrías obtenido si estuviéramos escuchando, vamos a decir, conversaciones blancas, sin tacha, sin mácula. En Will Hunting, al final se hablaba el idioma de la calle. A este paso voy a acabar el vídeo ya y va a ser el vídeo de cumpleaños más corto de la historia. Que esto acaba de empezar, Gabri, en esa, que aún queda lo mejor por cosas como las que os he comentado, por regalarnos esta película algunos momentos poderosísimos, que por supuesto luego repasaremos, por las interpretaciones de todos y cada uno de los miembros del reparto, en el cual por supuesto incluyo a Ben Affleck también. ¿Y por qué dices eso, chava? ¿Qué viene? Otra vez estamos con lo de decir que Ben Affleck va. Y por varias cosas más, al final le voy a otorgar a El indomable Will Hunting una calificación de 4 estrellas sobre 5. Sinopsis para los que no conocéis esta película. Protagonista, Will, un joven pendenciero, un chaval de la calle y criado en la calle, prácticamente, que malgasta el tiempo con su panda, que es prácticamente una familia, en este caso los hermanos Ben y Casey Affleck, que no hacen de hermanos en la película. Sin embargo, este chaval, lo que os decía antes, esconde un don, un talento innato para las matemáticas que sorprende incluso al profesor de la universidad a la que Will no va,
Es decir, no va al aula, pero sí va porque es el encargado de barrer los suelos. El profesor quiere encauzar todo ese talento para Will, pero Will es ingobernable. O sea, es altivo, es chulo y con otro gran talento, que este sí no es oculto, que es el de faltar y humillar a los demás. Será ahí donde se cruce en su camino otro profesor, en este caso de psicología, Sean Maguire, para intentar reconfigurar la mente de este chaval. Como veis, la película tiene un punto de partida que te remite a otras películas de juventud desnortada, pero con un punto de sensibilidad. Por ejemplo, yo no he podido evitar acordarme de El Rebeldes, de Coppola. Creo que era el personaje de C. Thomas Howell. Todos estos eran muy pendencieros, Ralph Macchio, Patrick Swayze, Matt Dillon, ya ni os voy a decir, pero sin embargo siempre había uno que tenía una mayor sensibilidad para algo. En el caso de Will Hunting sería más una sensibilidad matemática, por así decirlo. Y hablando de rebeldes, por cierto, aquí también ves a futuros estrellones muy jovencitos. Es decir, ya los habíamos visto en otras películas importantes, por ejemplo, a Ben Affleck en Mallrats, película dirigida por Kevin Smith, al cual se le propuso dirigir Will Hunting, era amiguito de estos dos, pero en un acto de honestidad por Kevin Smith dijo que no era el director adecuado y reconoció que no, su talento no era especialmente con la cámara, sus virtudes van por otro lado. En todo caso, y hablando, sí que veo ahí hay ciertos diálogos en esta película que podrían estar en Clerks o podrían estar en Mallrats. En todo caso, se reservó aquí Kevin Smith el papel de productor ejecutivo, pero a lo que iba. Vaya caritas de primera comunión que tienen todos en esta peli. El más joven de todos, por cierto, Casey Affleck, que parece directamente el Baraja de Aida. Pero bueno, nostalgias aparte, es que ya estoy... Claro, yo veo a estos tíos, ya como he seguido sus carreras, los he visto crecer en todos los sentidos. Estoy como mi abuela, cada vez que veía a las estrellas del Hollywood clásico diciendo qué joven estaba, ya está muerto. Así que vamos al lío. Siendo la historia en sí muy accesible, como os decía, o sea, tiene esas hechuras accesibles para todo tipo de públicos. Es una película que en las imágenes y en su guión, o mejor dicho, en los diálogos, huye de lo mainstream. La textura de la película, por ejemplo, es una película que carece de esa iluminación más sobrecargada que podían tener otras películas del Hollywood de la época. La forma también abrupta que tiene Gus Van Sant de cortar las escenas. El montaje a veces es muy cortante. Fijaos, tirando al principio en la secuencia del coche, la que es previa a la pelea. Es decir, es una película que en las formas trata de huir del artificio y ser naturalista y transmitir verdad. Y que la cámara se comporte como se comportan los personajes. Por ejemplo, ese momento del coche. Ese diálogo que tienen es muy rápido y los planos son rapidísimos también. Son muy cortos, mejor dicho. ¿Por qué? Porque la cámara pone su atención en lo que dice cada personaje. Y ahí tenemos a 4 personas hablando a la vez. La cámara hace pam, 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 cambio de plano, cambio de plano, cambio de plano. Sin embargo, en una de las secuencias gordas de la peli, de las primeras, vamos a decir, verdaderamente memorables que tiene esta peli, que es cuando Robin Williams saca a Matt Damon de la consulta y le baja al parque y le empieza a contar que murió su mujer, la dirección de Gus Van Sant es todo lo contrario. Fijaos en esa secuencia. Es muy perceptible, es decir, fijaos, no, coño, ¿qué la vais a ver? Es un plano fijo de Robin Williams en el cual, mientras él está contando su drama, se nos está escamoteando la reacción de Matt Damon mientras él está escuchando la historia. Y solo al final del relato de Williams, el plano se abre y vemos el rostro de Matt Damon de refilón y fuera de foco, es decir, desenfocado. Es una forma muy sencilla, pero muy hábil, habilísima, primero de permitir que se luzca Robin Williams por secuencias como esta, se llevó el Oscar, pero también es algo que nos permite avanzar dentro de la complejísima psicología de Will Hunting. Y ese plano del rostro desenfocado de él
es mucho más expresivo y también os diría que más misterioso que cualquier contraplano estándar que el director nos hubiera mostrado. Es una forma de decirnos que ese rostro desenfocado, como algo está cambiando. Después de escuchar esta historia, algo está cambiando en lo que es la mentalidad de Will Hunting. Ya que hablamos de Robin Williams, creo que de todo el reparto, esta es una peli también muy de personajes, de todo el reparto, voy a empezar con él y con su personaje. Se comparó mucho, me acuerdo porque yo estaba ahí, ahora en serio, se comparó mucho a este psicólogo con su profesor Keating del Club de los Poetas Muertos. Y es lógico que se buscaran esas comparaciones y que se encontraran. Al fin y al cabo, en ambos casos, estamos ante ese personaje adulto que va a servir de catalizador en el desarrollo emocional de un grupo de jóvenes o, en este caso, de un joven. Sin embargo, aquí en Will Hunting tenemos a un Robin Williams, todavía menos Robin Williams que en el Club de los Poetas Muertos. Y ahí ya se contenía. Es como si cualquier tentación de desmelene que tuviera Williams en esta película hubiera sido cortada de raíz, pero cortada de raíz sobre todo por él mismo. O sea, Williams, ya lo sabéis, era muy dado a meter sus morcillas cómicas en las películas, incluso en el Club de los Poetas Muertos. Acordaos de cuando empieza a imitar a Marlon Brando y lo hace como si estuviera en El Padrino, cuando El Padrino todavía no se había estrenado en el tiempo cronológico en el que sucedía el Club de los Poetas Muertos. En Will Hunting hay algún momento en el que puede parecer, coño, se va a desmelenar Robin, lo va a volver a hacer, va a mostrar su magia, pero no. O sea, al menos desde que alcanzó el estrellato, el de esta película yo os diría que es su papel más atado en corto, o sea, más contenido. Es más, lo más parecido a desmelene que tenemos de Robin Williams en esta película es cuando está preso de la ira, en un registro muy diferente. Os recuerdo el primer encuentro entre el psicólogo Sean y Matt Damon. Hay una muy incómoda calma tensa entre ellos. O sea, Will le está troleando desde el principio, como hace con todo el mundo, le va provocando de forma progresiva. El psicólogo es perro viejo, es decir, ha visto a muchos Will Huntings de la vida, lo está llevando bastante bien hasta que nombra a su mujer. O sea, hasta que nombra a la mujer, ese momento en el que la garra del cuello es brutal y la mirada que le suelta Robin Williams también es brutal. No era habitual ver al actor en estos menesteres y nos sorprendió muchísimo a todos con una actuación muy sensible, muy contenida, sin dejar de ser carismática e interpretando a este hombrecillo en apariencia pequeño. Esta es una peli, como os decía, muy de personajes y si bien el personaje bombón es el de Robin Williams, el personaje troncal y sobre el cual orbita todo es el encarnado por Matt Damon. Damon ha estado 3 veces nominado como mejor actor principal o de reparto. Este dato se nos olvida. Mucho se habla de las nominaciones de DiCaprio y muy pocas de las de Matt Damon. DiCaprio ha sido nominado al menos el doble de veces, eso es verdad. Por el momento no ha ganado un Oscar Matt Damon. Aquí, por supuesto, estuvo nominado, pero estaba Melvin contra él. Joder, vaya choque de trenes, tío. En algún universo alternativo se tienen que haber juntado esos dos, ¿eh? Es un papel muy arriesgado el de Will Hunting porque, joder, corre el riesgo de que este chico nos caiga como una patada en la entrepierna. Y Damon pone todo lo que hay que poner para que nos caiga como esa patada en la entrepierna. Es decir, la interpretación de Damon hace honor al nombre en castellano de la película, indomable. Es decir, no hay forma de atarlo, no hay forma de canalizarlo, es como una energía libre que fluye por ahí. Sin embargo, a medida que va avanzando la película, entendemos que esa es la actitud de un animal herido. Al final es un mecanismo de defensa. En realidad, todo es puro miedo. El miedo a coger verdaderamente el rumbo de tu vida, el miedo a comprometerte, el miedo a actuar, el miedo, en definitiva, a ser adulto. Teniendo en cuenta que Matt Damon ha sido, al final, un actor de grandísimos blockbusters, de películas, y no quiero generalizar ni muchísimo menos, pero muchas veces, joder, no son pelis de que te nominen al Oscar, para entendernos. O sea, están más centradas a lo mejor en el envoltorio, en la espectacularidad, que
en el contenido ese más psicológico y dramático que se busca en una academia. Pero viéndole aquí, viéndole con esta fiereza, pero también con esa fragilidad con la que se acaba rompiendo, y esto lo veremos después cuando ya os diga algunas secuencias para mí claves de la peli, me da que es un actor al que desde un punto de vista dramático se le podía haber sacado, no voy a decir infinito, pero más partido del que ha logrado, del que ha logrado a tenor de lo que ha sido su trayectoria. No sé si ganador del Oscar de ese año, o sea, la Academia prefirió a otro maravilloso tocapelotas que era Jack Nicholson en Mejor Imposible. Ese Oscar yo creo que estaba escrito, pero desde luego la nominación que obtuvo Matt Damon por esta peli fue totalmente merecidísima. Y voy ahora con otra nominada por esta película, que es Minnie Driver, que interpreta a la novia de Will, de nombre Skylar, como la de Heisenberg, efectivamente. Puede que Matt Damon sorprendiera con esta película, en plan por el guión, por su interpretación, pero lo de Minnie Driver aquí es de escándalo en esta. O sea, como muchas otras cosas de la peli. Aunque el esquema sea muy clásico, como os decía, el dibujo de personajes y situaciones concretas están muy lejos de lo que sería una peli, vamos a decir, de Hollywood al uso. Skylar es la chica rica, o sea, no tan lista como Will, pero infinitamente más que nosotros, más que yo, que no os quepa duda. La película tiene también, por cierto, hablando de riqueza, tiene también, es interesante, ese tira y afloja entre clases. O sea, Boston, aparte de ser una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos, también es una de las ciudades en las que hay más pasta, más old money, más dinero. En la película hay ese tira y afloja entre niños ricos y niños pobres, sin llegar la sangre al río, pero siempre está ahí. Sin embargo, esa no es la barrera que le interesa al guión. Esa no es la barrera, en realidad, que está separando a Skylar de Will. Skylar sería la que tendría además más que perder, o sea, desde un punto de vista social, y sin embargo eso a ella le da igual, y por el contrario dices, Will pegaría un braguetazo. El obstáculo lo pone el que desde un punto de vista social saldría ganando, que es Will Hunting. No se ve a sí mismo como el novio pobre de la chica rica, no se gusta en ese rol, y sin embargo, como muchas otras cosas que le impiden evolucionar, y como le irá desenmascarando el psicólogo, vemos que en realidad ese es otro falso obstáculo que se pone Will para no avanzar, para no tomar decisiones, para no crecer. Y Minnie Driver está estupenda como esta niña rica en pasta, quiero decir, con la suficiente personalidad y la suficiente inteligencia como para adaptarse a cualquier situación. Dos secuencias, para mí estupendas y muy diferentes en tono y en forma. La primera es el primer encuentro de ella con los amigos de Will en el bar. Claro, o sea, nosotros vemos a la niña pija rodeada de una pandilla que parece la banda del Torete, y lo primero que pensamos es esto, desastre asegurado. Pues no solo no hay desastre, sino que nos sorprende a todos contando el chiste de los dos viejecitos, que por supuesto no voy a contar aquí. Por cierto, el chiste que cuentan previamente los amigos de Will, el del tío que iba tan pedo que volvió en su casa en el coche de la policía sin saberlo y que le llamó la policía por la mañana y tal a la puerta. Os juro por Dios que a finales de los 90, a mí en la universidad me contaron esa historia referida a una persona real como si fuera cierta. Y no fui al único al que se lo contaron. Vamos, que me metieron un gol, nos metieron un gol por toda la escuadra con ese fake. La segunda secuencia de Minnie Driver todavía mejor. Para mí es la pelea entre ella y Will. Es una de esas peleas en las cuales verdaderamente sufres, porque ves a los actores sufrir y la ves a ella verdaderamente sufrir cuando Will le dice eso de no te quiero. Es decir, no puede haber nada que ves verdaderamente cómo se le está rompiendo el corazón a Skylar. Viendo esta película, la verdad es que sientes cierta pena de que Minnie Driver no haya tenido la carrera que presagiaba en interpretaciones como esta. Es verdad, no era ni muchísimo menos su primera peli, anteriormente había salido en Sleepers, por ejemplo, pero un expediente X de Hollywood para mí incomprensible. Hay otro personaje que también es interesante, aunque sea más secundario o que no nos llena tanto el ojo, y ese es el profesor que interpreta Stellan Skarsgård.
pronunciado suecamente genial. Esta es una película sin villanos. Quizá el principal villano es, no sé si Will Hunting, pero sí la personalidad de Will Hunting. Ese es el enemigo a batir en esta película. Y la película parece que en algún momento, eso sí, va a tomar a este profesor de universidad como la antítesis de Robin Williams. Y de hecho lo es. Pero en realidad yo no diría que Stellan Skarsgård aquí es un villano, ni muchísimo menos. En realidad, ambos quieren lo mejor para Will. En lo que difieren es en el método, o en los métodos, y aunque se cabreen muchísimo entre ellos, lo cierto es que los dos tienen parte de razón. Hay un amago por el cual parece que el profesor va a ser una especie de tirano tipo J.K. Simmons en Whiplash, pero nunca llega la sangre a ese río. El profesor lo que quiere son resultados inmediatos, que sabe que le puede brindar alguien como Will, saltándose, eso sí, todos los pasos previos que el psicólogo sabe que tiene que dar para que todo ese talento no se desperdicie, porque aunque no lo manifieste, el personaje de Robin Williams sabe desde el principio que estamos ante un animal heridísimo. Esto me ha recordado, por cierto, algo que desgraciadamente pasa mucho. Los superdotados, o como se dice ahora, los chicos y chicas con altas capacidades, en muchísimas ocasiones fracasan escolarmente. Hay estudios que cifran ese fracaso en el 70%. Y esto se suele achacar, entre otras cosas, por falta de estímulos. No todos pueden tener un Robin Williams de la vida. ¿Qué más quisiéramos? Yo el primero que lo necesito, por cierto. Relacionado con esto, y ya cerca del final, me parece muy significativa la secuencia en la que el profe y el psicólogo parece ahí que van a acabar a palos, una cosa mala. El profesor le llama fracasado, la cosa sube de tono y por ahí aparece Will y los ve. Como en silencio, no dice nada. Es decir, estamos viendo a dos adultos decidiendo cuál va a ser la vida del protagonista, cuando la decisión debería ser de él, de Will. Tengo que hacer también referencia dentro de esta peli, y ya para ir adentrándonos en el final, a esa secuencia catártica de esta película. Y esa sería la de It's not your fault. No es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa. O no es culpa tuya, no sé ahora mismo cómo lo dicen en castellano. Durante las reuniones entre Will y Sean, el psicólogo, hemos tenido la sensación de que esas sesiones podían ser igual de terapéuticas para los dos. Es verdad que poco a poco y con más paciencia que el santo Job por parte del personaje de Robin Williams, Will se ha ido abriendo, se ha ido quitando capas de encima, pero también hemos tenido la sensación de que el personaje de Robin Williams, para hacer eso posible, él también ha tenido que desnudarse, ha tenido que revelar sus propias inseguridades, sus miedos, sus frustraciones. Esta es una película sobre la frustración también. Y después de revelarse uno a otro, que ambos sufrieron una infancia infernal y de maltrato, ese no es tu culpa, esas lágrimas y ese abrazo, yo lo interpreto al final como un abrazo bidireccional. Es un abrazo en ambos sentidos, en ambas direcciones. Son liberadores esos abrazos, tanto para este adulto que ahora sí pretende abrirse de nuevo al mundo. Eso lo vamos descubriendo con ese año sabático que se va a coger, como para este chaval que ahora sí, con su Chevrolet, se va a arriesgar. Va a dejar de anticipar, que esto es otra de las cosas psicológicas muy interesantes de la película. Una de las causas de la depresión y la ansiedad es la anticipación. Por supuesto, la anticipación de lo malo. Me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, me van a echar del trabajo, voy a fracasar con la mini driver de turno, no me van a coger en este puesto de la agencia internacional X. Por cierto, entiendo que ahí está una de esas partes thriller gubernamentales que tenían en mente muy en principio Matt Damon y Ben Affleck cuando escribieron el guión. Es decir, al final Matt Damon dice: dejar de anticipar, no anticipes más, ve a jugar por primera vez en la vida, hay que arriesgarse, y va en busca de esa chica. Y todo gracias, vamos a decir, a este padre sustitutivo y forzado que ha sido para él Robin Williams. Y hasta aquí la crítica a la carta de el indomable Will Hunting. Gabri,
Importante que te haya gustado este vídeo, pero todavía más, permíteme que le haya gustado a Enesa, que es a quien se lo ha regalado con motivo de su cumpleaños. Muchísimas felicidades de nuevo, Enesa. Espero también, Gabri, que te haya gustado a ti. Invítale, Enesa, algo a Gabri, invítale algo guay, cómprale algo bonito. O sea, estírate. O sea, solamente por el hecho de obligarme a interpretar en directo esto después de 10 tomas, yo creo que, coño, un detallito también se merece. Y espero también, Enesa, que te haya gustado este vídeo. Espero de corazón que os haya gustado a los dos. Y espero también que os haya gustado al resto. Ya sabéis, para más críticas a la carta, ¿qué tenéis que hacer? Con o sin Casio, con o sin cumpleaños. Solamente tenéis que echar un vistazo a las instrucciones que hay un poquito más debajo. Un poquito más debajo, no, debajo justamente de este cabezón. Tenéis que darle al más. Eso sí, veréis los diferentes canales por los cuales podéis contactar con la revista Acción. WhatsApp va fenomenal. Telegram, a mí no me han dicho nada, de que vaya mal, quiero decir. O sea que podéis tirar de Telegram también y contactar conmigo. Pues quiero que Jaime Echagüe me haga una crítica a la carta de Buscando a Forrester, por ejemplo. La siguiente película, era Buscando o Encontrando a Forrester. La película siguiente de Gus Van Sant, que dice, no, es que se repitió un poco Gus Van Sant. No debería improvisar. No te sabes ni el título, Echagüe. La de Sean Connery, joder. Esa o la que queráis, estamos aquí abiertos a todo y salvo muy pocas excepciones, no le digo que no a nada, la verdad. Oye, pues lo que caiga. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís. Y, por supuesto, nos seguimos leyendo en este, que todavía es el de diciembre, y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias. Y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.